¡Pa! Vaca mora, del potrero, becerrero, de Tuxtilla, trono de montar quesilla, o el caballo caballero, sin piquetes de avispero, que comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y el que sabe, y al que sabe no lo engañan. Campo y milagro, luz y murmullo, te seduce y está tuyo. Veracruz agropecuario, produce orgullo. Reforéstame el amor de ayer, siembra una tarea de cariño en mi corazón. ¿Qué les parece este tema para darles la bienvenida a un Veracruz agropecuario dedicado al maravilloso tema forestal? Esta pieza tan linda de la autoría del maestro Juan Luis Guerra es un contexto perfecto para recordar la importancia de esta práctica como lo es la reforestación o la forestación. La verdad es que los especialistas en temas como el cambio climático han reconocido que ahí se encuentra puesta una buena parte de la esperanza para mejorar este desafío medioambiental que enfrentamos en el planeta. Así que hablaremos, por supuesto, sí, de alguna manera de la importancia y la utilidad de la reforestación, pero de manera específica estaremos abordando un tema que de verdad es de interés común. Se dedique usted a la silvicultura o no, sea un estudioso de este tema, como habitante del planeta de verdad y como cultura general, hoy tendremos aquí la oportunidad de escuchar a 4 hombres maravillosos que han contribuido a un asunto tan relevante como lo es el mejoramiento genético forestal en nuestro estado, en Veracruz, pero por supuesto en el país y en consecuencia en el mundo, porque las actividades que se realizan que tienen que ver con el cuidado, con la conservación y con el correcto manejo impacta de alguna manera al resto de los ecosistemas. Esta es la vena que nos une y pues hoy estaremos muy felices de recibir aquí en el estudio y de conversar con una autoridad definitivamente en el ramo, un hombre muy querido y respetado, no solo en la academia, también en su trabajo y en su quehacer directamente con productores y en el sector público. En alguna oportunidad él estuvo por ahí también al frente de las políticas públicas forestales de nuestra entidad y al día de hoy es muy recordado por estos y por esos trabajos. Nos referimos al biólogo Jesús Dorantes López. Él se encuentra aquí con nosotros en el estudio y nos va a compartir su experiencia en este tema, que es muchísima, y nos dará algunas recomendaciones también y algunas reflexiones a propósito de este asunto. El biólogo Dorantes no vino solo, vino con un cómplice también que tiene, un maestro muy querido en la Facultad de Ciencias Agrícolas, con quien conversaremos más adelante, el maestro Guillermo Rodríguez Rivas, quien es agrónomo de esta Facultad de Ciencias Agrícolas de la UB y también un especialista en el tema de la ecología forestal por parte del Instituto de Genética Forestal de nuestra máxima casa de estudios. Y una voz que es importantísima también dentro de los contenidos de este programa es la de los productores, la de los silvicultores. La verdad, estamos también agradecidos con don Diego Matla Flores, quien es comisariado ejidal de Montegrande, que nos venga a compartir su experiencia, y las juventudes también tienen presencia en este programa. Esa juventud que está abriendo brecha está también aquí hoy con nosotros y escucharemos cuál es el conocimiento y el compromiso que desde este motor en el que todos también tenemos gran parte de la esperanza puesta, nos referimos a los jóvenes. Aquí nos compartirá Luis López Melchor, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrícolas, cuál es el trabajo que ha realizado, de qué le ha servido a él las materias que ha llevado en esos temas, en asuntos como la formación terminal de sistemas en sector forestal. Él también es prestador de servicio social del vivero forestal universitario, entre otras anécdotas y experiencias que nos compartirá durante esta emisión. Así que póngase cómodo, disfrute junto con nosotros de la fiesta agropecuaria que comienza en este momento con información relacionada con las plagas. Hablaremos el ciclo de vida de la plaga conocida como chupador de savia. Escuche usted. Mi nombre es Francisco Hernández Rosas, soy profesor investigador del Colegio de Posgrados Campus Córdoba. El tema de hoy que nos atañe y que ha hecho que haya mucha convocatoria al respecto es sobre una plaga es un insecto chupador, ¿sí? Clasificado como el grupo de los cercópidos, y que actualmente ya tenemos cierta investigación que nos ha permitido identificar la especie, ahora reconocida en la zona como Acoxa assimilis. Es un huevo que coloca a finales de octubre, noviembre, lo coloca cercano a pastos
o inmerso a lo que le llaman el locochal, es decir, las acículas secas de los pinos, de las coníferas en especial. Y entonces deja el huevecillo, pasa una hibernación y este huevecillo eclosiona, como se dice científicamente, por ahí de abril, mayo, incluso junio. Y entonces empezamos a ver, literal, unas manchitas como si fueran gotas de jabón. También les dicen que son salivas, porque efectivamente si uno junta saliva y la pusiera en el suelo, en el entorno del locochal, se va a ver unas burbujitas. Y por eso le conoce también en otros casos a la ninfa, que es una etapa, o sea, huevo, ninfa o salivazo, que también se le conoce por la salivita que lo caracteriza. Pasa más o menos como unas 6 o 7 edades, que se le llaman estados ninfales, y después empiezan a aparecer una especie como de alitas. Se llena de espuma ese individuo y sale un insecto volador. Es decir, pasa como una especie de metamorfosis donde desarrolla las alas, todas sus estructuras, patas y todo, y entonces empieza a volar. Sale de esa espuma y empieza a caminar y después a volar. Y entonces, ya que están armados, tanto la ninfa como el adulto, de ese potente estilete, que es como una aguja hipodérmica, entonces pincha las hojas, que en este caso son las acículas, y deja un espacio y de ahí se empieza a morir la célula, ¿sí? Y las células se mueren y entonces por eso llega uno a ver estos colores rojizos o secos, ¿sí? Entonces ese es un caso de manera natural, pero como en el ambiente hay microorganismos, en este caso bacterias y hongos, llega una bacteria o un hongo, o sea, cae justamente ahí porque hay millones de esporas en el ambiente, cae ahí y se empieza a desarrollar una enfermedad. Y una enfermedad asociada, de acuerdo al especialista que es el doctor David Cibrián, comenta que en el ambiente hay temporadas de un inóculo de un hongo que se llama Lophodermia, ¿sí? Y normalmente es el que estamos encontrando, como también lo podemos ver ahorita, muy característico porque se hacen como unos baloncitos de fútbol americano. De hecho estamos ahorita en la etapa en que todavía digamos con una mediana infestación, donde sí hay el daño mecánico de la hoja y se seca, ¿sí? Por la poca abundancia todavía de presencia del insecto, digamos que solamente hay un secamiento, después viene la época fría del invierno y entonces solamente se caen las acículas. Si normalmente se cae un 5 o 10% de acículas para el invierno, en este caso pues se puede incrementar el doble o el triple de caída de acículas. Y eso es una pérdida de capacidad de fotosíntesis. Y la capacidad de fotosíntesis me permite el desarrollo en este caso de un árbol, de la conífera, ¿no? Se dice que más o menos toda la parte verde de una planta, de un árbol, en este caso las coníferas, significa entre el 20 y 30% de lo que permite al árbol crecer. Lo demás va asociado a la raíz, que va en un 70-80% para que se desarrolle. Y ese es doble problema, porque las ninfas toman la savia de la raíz y es donde afectan, y prácticamente pueden pasar las ninfas entre 1 mes y medio y 2 y succionan la savia del pino, y entonces debilitan lo que sería el 70-80% del árbol, ¿sí? Quizá no tanta magnitud, pero eso significa solamente lo que absorbe las raíces. Entonces pensemos que pudiera estar afectando un 5 o 10% por la succión de la savia. Y de ahí todavía que crece como adulto, vuela y empieza a succionar la savia de las acículas. Hay muchos insectos en el ambiente. Más o menos, si hubiera una curva, pues sube, baja, y todas van. Son regulados por otros insectos o por otros animales que pueden ser lagartijas, murciélagos, por ejemplo. Incluso lo que asociamos en los primeros estudios que hicimos, que quizá hubo la pérdida de algunas aves o algunos murciélagos, que en la noche son los que capturan algunos insectos y que con eso ayudan a regular las poblaciones de insectos. Pero llega un momento en que esto se pierde el ave, se pierde el murciélago, y entonces estas poblaciones ya nadie las regula y pasan a lo que se llama umbral económico. Y al sobrepasar ese umbral económico empieza algo que se llama nivel de daño económico.
donde empieza a haber pérdidas en la planta, en el árbol o en el organismo que se trate, ¿no? Entonces, yo creo que pasó algo así. Hubo alguna pérdida, algún ave que era insectívora o que suele ser insectívora, o algún reptil que luego a veces pueden comer a nivel de piso algunos insectos, como en este caso las ninfas, o los insectívoros, que en este caso los murciélagos, juegan un papel determinante, ¿no? Alguna cueva que había en la zona, alguien la habitó, alguien la destruyó, los movieron, y al ocasionar esto la población, ha ocasionado que esa plaga, que pasó de ser un insecto normal o común a ser una plaga, pasó ese umbral económico del que hablamos los entomólogos, ¿no? Entonces, ahora estamos haciendo un estudio que iniciamos en Puebla, sí tengo que comentarlo, y que vamos a emprender algunos estudios para ver cuánto afecta en crecimiento. Ya hicimos una perforación de ciertos árboles infestados, dañados, y algunos no infestados y aparentemente libres del daño, donde vamos a ver cada 4 a 6 meses cómo se ve el daño y su capacidad de crecimiento, ¿sí? Si se ve limitada o no, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver, eso esperamos que en unos 2 o 3 años tendremos resultados ya más contundentes. Y aquí preocupa porque es una zona de manejo. La gente vive de la madera de aquí. Gracias al doctor Francisco Hernández Rosas, investigador del Colegio de Posgraduados Campus Córdoba. Enhorabuena por este trabajo y por la socialización de este conocimiento, como lo hace también de manera muy decorosa, nos parece a nosotros, la máxima casa de estudios de Veracruz, por supuesto la UB, a través de diferentes talentos que apuestan por la promoción, por la capacitación, por la preparación de nuevos cuadros en temas relacionados con el quehacer forestal, y también pues poner, digamos, el ojo y el pensamiento crítico sobre asuntos tan relevantes como cuál es la situación de nuestro sector forestal y de qué manera alternativas como el mejoramiento genético puede impactar positiva o negativamente. No lo sabemos, de eso nos platicarán nuestros invitados. Ya escuchaba usted, estamos hoy muy felices de recibir en el estudio al biólogo Jesús Dorantes López, quien es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UB, miembro fundador del Centro Genético Forestal AC de la UB también y de la Universidad Autónoma de Chapingo. Ha sido servidor público del Gobierno del Estado, trabajó al frente de la CONAFOR en la delegación Veracruz y ha participado en diferentes actividades forestales en nuestra entidad y en otros puntos del país. También ha impartido experiencias educativas como botánica, módulo forestal, silvicultura y otros temas de un asunto que a él le apasiona, como lo es la silvicultura. Bienvenido, biólogo, ¿cómo está? Pues muy bien, gracias Isela de estar aquí, de verdad agradeciendo mucho a TV+, a RTV. Y pues tú dirás, aquí estamos a la orden, has dicho mucho, ojalá podamos contestar algo. No, por supuesto que sí, pero bueno, es importante que presentar sus credenciales para que nuestra audiencia comprenda también desde dónde viene la información que aquí compartimos, y es el caso también del maestro Guillermo Rodríguez Rivas, quien es agrónomo por la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UB, maestro en ecología forestal, tiene diferentes diplomados y cursos relacionados con el manejo de recursos forestales y actualmente es titular de la experiencia educativa optativa en sistemas en forestal, de manejo de germoplasma, producción de planta en vivero y manejo forestal, que son muchos de los temas que le has aprendido también a tu gran maestro. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, no todo lo que, digamos, a través de estos años he ido adquiriendo de conocimiento, pues es gracias a gente como el biólogo Jesús Dorantes y bueno, también gracias al contacto que tenemos directamente con los productores en el bosque. Muy bien, pues la verdad es que siempre es para nosotros una oportunidad poder conversar con autoridades en los temas y nos referimos a la formación y al conocimiento y yo creo, biólogo, que una buena manera de comenzar esta charla es entrando en contexto. ¿Por qué se dice que en México hay tanto deterioro en el bosque y que la reforestación o las campañas de reforestación en términos reales no han sido exitosas? Bueno, hay muchos factores, ese es polémico además todo este asunto, pero desgraciadamente es real. Es decir, y hay que diferenciar, el manejo del bosque no requiere necesariamente reforestación, el bosque se tiene
que reciclar, dicho así, de manera natural él solo. La reforestación es llevar las plantas donde alguna vez hubo monte y que nos lo acabamos, que lo tiramos y hay que volverlo a reconstruir. Entonces, ese tipo de cosas pues tiene mucho que ver, es histórico, es de mucha polémica porque la gente cuando recibe las plantas las lleva y las planta, pero también espera apoyos. Y tal vez en algún momento dado se malacostumbró a los apoyos y después si los apoyos no son suficientes como para los deseos que tienen, pues no cuidan ese material y se echa a perder. Tiene mucho que ver con políticas públicas, tiene mucho que ver con el apoyo que los diferentes gobiernos e incluso qué tanto se comprometen las instituciones de educación y enseñanza para promover todo esto, ¿no? Entonces, sí tenemos dificultades. Los porcentajes de prendimiento de la planta para reforestación nunca han sido los que se desean. Siempre ha ido a la baja, pero digamos que también el ejemplo del cofre de Perote, en la parte que da a la zona seca de Perote, se logró reforestar. Si hay registros históricos que están muy evidenciando perfectamente que antes de los 90s estaba muy deforestado y ahora hay plantaciones que se establecieron. Muy bien. Y en el sentido, biólogo, respecto al papel de la academia o la investigación, ¿cuáles han sido algunas de las contribuciones o de qué manera ha intervenido específicamente en el caso de la UB y la institución que usted representa? Bueno, la institución que nosotros presentamos y que es nuestra querida casa, la Universidad Veracruzana, pues ha tenido mucho que hacer en cosas muy particulares. Algo que podríamos decir que estamos ahorita, digamos, de alguna manera cosechando parte de ese esfuerzo, fue el inicio de lo que fue el Centro de Genética Forestal, que se fundó entre la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Chapingo. Eso fue por allá por los 80 y tantos. Y bueno, terminó eso, pero muchas de las gentes que estuvieron relacionadas con el centro le tomaron chiste al asunto, estudiaron, están ahora en el colegio de posgraduados, y con ellos hemos tenido el contacto justamente para llevar a cabo varios de los programas que tenemos nosotros. Muy bien. Veracruz, a través del Centro de Genética Forestal de la Universidad Veracruzana, que en su tiempo encabezó el biólogo Juan Alba, hizo mucho trabajo. También hay muchas plantaciones, muchos programas de mejoramiento en determinadas especies, y eso es base justamente para lo que tenemos ahora. Nuestros proyectos que ahora se hicieron a nivel nacional, pues fuimos convocados gracias a que de alguna manera participamos en toda esa historia del mejoramiento. El mejoramiento es una parte de la silvicultura fundamental que ayuda, digamos, a extraer lo mejor que todavía tiene el bosque, propagarlo, reproducirlo y llevarlo otra vez a la reforestación. Eso es fundamental, biólogo. Estamos hablando de una acción que de verdad puede marcar la diferencia respecto al rumbo que lleva el asunto, como ya decíamos hace un momento, como lo es el calentamiento global o el cambio climático, la modificación climática. Esas son verdaderas acciones que mitigan y en el mejor de los casos se adaptan. Veíamos unas imágenes en pantalla también que nos muestran, y para quien nos escucha en radio, este recorrido y este trabajo que ustedes realizan en campo con los jóvenes y los estudiantes. Maestro Guillermo, cuéntanos qué procesos de mejoramiento genético forestal se llevan a cabo en la Facultad de Ciencias Agrícolas y cómo son estas visitas en campo. ¿En dónde es ese campo, además, para que sepa la audiencia? Ok, pues bueno, mira, tuvimos la fortuna, como ya lo comentaba el biólogo Jesús Dorantes, de que al interior de la universidad, particularmente con la Facultad de Ciencias Agrícolas, se pusieran en marcha 2 programas de mejoramiento genético forestal. Fueron con 2 especies emblemáticas de Veracruz o prioritarias para la CONAFOR, como Pinus patulas y Pinus austrobus. Estos proyectos lo que buscan es justamente mejorar la calidad de los bosques a través de la selección. Básicamente está orientado a las plantaciones forestales comerciales en primera instancia, porque hay que producir madera y buscar los ejemplares que permitan heredar características que justamente garanticen el incremento de la producción en madera.
Bueno, para ello tuvimos una vinculación con el Colpos, Colegio de Posgraduados, y con la Universidad Autónoma Chapingo, a través de un convenio, y este proyecto fue apoyado por el Fondo Sectorial CONACYT-CONAFOR, y bueno, gracias a ello tuvimos la oportunidad de ejecutarlo en Veracruz. Este proyecto básicamente fue mucho trabajo de campo, como lo decía yo. Este mejoramiento genético es a través de la selección. Se seleccionan los mejores árboles dentro del rango de distribución de la especie y se recolecta las semillas, se recolecta material vegetativo y posteriormente se produce planta y se hacen injertos. Esto es evaluado en estas plantaciones y justamente dependiendo del porcentaje de heredabilidad de ciertos caracteres, es que nosotros podremos recomendar que efectivamente la especie puede prosperar en sitios, digamos, muy particulares, donde expresarían justamente esto que nosotros esperaríamos y que va a tener un beneficio directamente a los silvicultores, particularmente a la gente que aprovecha el bosque. Entonces, en este proyecto hubo la oportunidad de que nos vinculáramos directamente con los productores, porque ellos prestan sus terrenos, sus predios para justamente establecer estas plantaciones, y con los estudiantes pues interactuamos de tal manera para que ellos también desarrollen habilidades, capacidades y puedan de alguna manera ir entendiendo de manera, digamos, general esto del mejoramiento genético forestal a esta escala de selección. Exacto. Y en ese sentido, biólogo Dorantes, en este contexto de mejoramiento genético forestal en Veracruz, por lo pronto, ¿cuáles consideran usted que son los desafíos más grandes a los cuales nos estamos enfrentando y seguramente nos vamos a enfrentar? Bueno, hay muchos de todo tipo. Uno de ellos es el estímulo que se le pueda dar a los productores que han permitido sus terrenos para plantar. Claro. El otro es que haya también interés en las políticas públicas para poder tomar ese beneficio de las plantaciones y de la semilla mejorada para reproducirla. En este momento yo creo que hay que llamar la atención a nuestras autoridades, tanto estatales como federales, que ahí hay un recurso importantísimo guardado que puede ser distribuido a todos los productores y que las políticas de reforestación se pueden apoyar en este tipo de cosas. Estos proyectos que mencionaba el ingeniero Guillermo Rodríguez son solamente unos pocos, ¿no? Hay varios más que no están, digamos, trabajando bien. Hay productores en Ingenio del Rosario que tienen un huerto semillero, en Guayacocotla que tienen otros. Entonces, Veracruz tiene un potencial y los que el propio Instituto de Investigaciones Forestales de la Universidad maneja, es un pool importantísimo que no está siendo utilizado en este momento. Entonces, ojalá y todo el mundo pudiera entender, perdón, nosotros no hemos sido como los productores ganaderos. Los ganaderos, aunque sean chiquitos, cruzan la mejor vaca con el mejor toro y tienen hijos buenos. Nosotros nos hemos llevado del bosque los mejores árboles y hemos dejado los peores. Los hijos son malos. Entonces no hemos aprendido de ellos ese tipo de cosas. Es tan sencillo hacerlo como solamente hacerlo, pues proponérselo y tendríamos mejores bosques en Veracruz. Entonces vale la pena que todo el mundo entienda que el mejoramiento no es algo ni complicado ni profundo, sino más bien es práctico, si se entiende, y que tenga directamente vínculo con la gente que va a plantar. O sea, toda la reforestación debería ser con material mejorado hasta donde se pueda. Hay ganancias. Cada vez que uno sube un escalón en el mejoramiento genético, tiene porcentajes de ganancia. Y eso se transforma en metros cúbicos de madera, y los metros cúbicos de madera en dinero. Entonces, pues obviamente hay que hacerlo porque es un beneficio para que la gente se arraigue a su bosque, haya chambas. Es decir, se detona también cadenas de valor importantes. Entonces, esa es una parte de la silvicultura, el manejo forestal a través del mejoramiento que es necesario llevar a cabo.
Claro, y coincidimos, biólogo, es importantísimo que los tomadores de decisiones se vinculen con los productores, se vinculen con los académicos, con los investigadores, quienes están generando conocimiento, y con base en eso se diseñan estos programas. Hay que respetar también la vocación de los ecosistemas, pues para poder medir el éxito o no de esas plantaciones. Para seguir conversando del tema, más adelante estarán aquí con nosotros pues estudiantes también de la FAC de Ciencias Agrícolas UB y un silvicultor que nos compartirá en términos reales cuál fue la experiencia de trabajar de la mano de ustedes. Por lo pronto, en este primer bloque, gracias biólogo Dorantes, gracias maestro Guillermo. Pausa y regresamos con más de este Veracruz agropecuario que regresa al sector forestal. ¡Bravo! Desnúdalo sobre el cuerpo y haz lo que sé. Reforéstame al amanecer, cubre con tus manos mi lecho y un rayo de luz nos dibujará. Mi tierra es de la buena, tu siembra será cosecha una vez. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Mi nombre es Francisco Hernández Rosas, soy profesor investigador del Colegio de Posgrados Campus Córdoba. El tema de hoy que nos atañe y que ha hecho que haya mucha convocatoria al respecto es sobre una plaga es un insecto chupador, ¿sí? Clasificado como el grupo de los cercópidos, y que actualmente ya tenemos cierta investigación que nos ha permitido identificar la especie, ahora reconocida en la zona como Acoxa assimilis, y por eso estamos aquí presentes. ¿Sí? Nos invitaron a observar la problemática y encontramos 3 insectos, 2 vivos y 1 muerto. Y resultó que aislamos ahí el patógeno que ahorita están aplicando. O sea que tenemos un patógeno nativo que se llama Metarrhizium anisople, ¿sí? Es un hongo reconocido como hongo entomopatógeno que se encuentra de manera natural en muchos ambientes, incluso se dice que se encuentra hasta en los polos, en la Antártida, en la parte sur o en la parte polar. Entonces es un hongo generalista, pero con cierta especificidad porque no mata a parásitos que también pudieran estar involucrados como insectos. Entonces guarda cierta especificidad y ese es el encontramos de manera nativa aquí. Esta fue colindante aquí en los predios de Xochocotla, que fue los primeros lugares afectados, pero también fueron los primeros lugares que recorrimos. Y con ello, pues la verdad que es un gusto, porque ya tenemos un patógeno, digamos que tenemos la herramienta biológica que nos va a permitir regular esa población, independientemente que investiguemos las aves o los murciélagos, ¿no? Prácticamente tendríamos el paquete completo. Nosotros tenemos la experiencia de producir estos microorganismos de control biológico y eso nos va a dar mucho avance. Tenemos muchos formulados, de hecho actualmente desarrollamos un formulado líquido que se puede aplicar con las personas, pero ese va dirigido hacia el adulto. Ahora desarrollamos en este año un formulado en polvo mectable, donde tenemos un inerte, ahí colocamos las esporas del Metarrhizium anisople, que es el entomopatógeno, y que en este inerte lo usamos como vehículo, agregamos las esporas y estas las aplicamos bajo un método de una bomba para polvos especial. De hecho, este es el hongo, ya lo tenemos, estas son las esporas con un inerte. Lo colocamos en otro inerte mayor a razón de 10 kilos que nos permite cubrir más de 1 hectárea. ¿Sí? Entonces ya tenemos el formulado. Normalmente el modo de acción de estos hongos entomopatógenos, que son partículas de 2 a 6 micras, estas partículas tocan al insecto
Y como su característica de estos hongos es tocar las partes más duras, que se llaman las partes más quitinizadas, y esas partes duras les gusta más, digamos que como que la perfora, o sea, le sale como un hilito que se llama hifa, penetra en este caso a la quitina, al cuerpo del insecto, lo perfora, se introduce al cuerpo del insecto, lo invade, porque sale como un hilito, como una madeja, y este insecto, de ser ligeramente blando, pasa a ser un insecto muerto, duro, ya momificado. Y una vez que lo momifica y lo mata, con cierta humedad, arriba del 50% de humedad, sale el hongo, se pone blanco el insecto, y al final rebozado de color verde, con este color verde olivo característico que es el Metarrhizium anisum. Ese es el modo de acción, y su capacidad de mortalidad con este ambiente de baja temperatura y alta humedad puede matar en 3-4 días a la mosca. Una gran ventaja de usar estos biológicos es que una vez que mata a la plaga, ese se vuelve como un sitio de infección, porque hemos visto que cada insecto muerto puede producir entre 10 y 1 millón de esporas. Entonces forma como una área contaminada y que es benéfica al mismo tiempo, porque se hacen focos de infección que se distribuyen con el viento o con el agua. Y esa es la gran ventaja del uso de controladores biológicos, en este caso usando hongos entomopatógenos, ¿no? Aplicar un formulado en polvo permita que una vez que detectemos a la plaga en el ocochal, es decir, veamos las pequeñas salivitas, empezamos a aplicar este polvo humectable, ¿sí? Para que vaya, aunque lento, vaya matando la plaga a nivel de piso, a nivel de ocochal, y ya después no tengamos adultos, ¿sí? Reducir un insecto que está ahí, que casi no se mueve y que tiene la condición de humedad, el modo de acción de este patógeno es más agresivo. Si normalmente pudiera morir en 5 días el adulto en el árbol, en la conífera, este hongo puede actuar en, no sé, más o menos 48 horas, ¿sí? 72 horas máximo, para que mate a la ninfa, al salivazo. Y esa sería una gran ventaja, porque teniendo un insecto que su acción precisamente es más activo por la temperatura, pues nos da menos oportunidad de controlarlo como adulto. En cambio, si lo controlamos a nivel de piso, ya no tendríamos casi adultos. La cosa no es eliminar, no es erradicar, es regular las poblaciones de tal manera que si se quedan 1, 3, 5, pues no causen el efecto y que no lleguen a ese umbral económico de daño para pérdidas en el crecimiento del árbol, ¿no? Que finalmente es la madera, ¿no? Este hongo se puede adquirir en el colegio de posgraduados, sin embargo hay ciertos procedimientos para su uso, y uno de ellos es, primero se necesita una licencia, un procedimiento ante Semarnap, gestionado por la CONAFOR. No, este no producto no es como el que normalmente se aplica en hortalizas o en otros cultivos, ¿sí? Normalmente hay un procedimiento para conocer su inocuidad, su bajo impacto a los organismos en las zonas forestales, porque pudiera causar un efecto secundario. En cambio por tener ser un organismo nativo, ya automáticamente pasó todos esos controles de seguridad o bioseguridad que pudieran estar afectando si aplicara uno un hongo o un patógeno de esta plaga de manera externa. Entonces, esa es otra parte importante. Pudimos capacitar a personal, en este caso estudiantes del Tecnológico de Zongolica. Les dimos doble capacitación, una del manejo del hongo y otro de la calibración de las bombas. Y con ello pudimos generar brazos que nos pudieran permitir el abatimiento de la plaga a través del uso de este controlador biológico. Bueno, yo pertenezco al Colegio de Posgraduados Campus Córdoba. Hay 7 campus en el país. Nosotros en Veracruz hay 2, uno en Tepetates y otro nosotros en el Campus Córdoba, más o menos a 2 kilómetros de la ciudad de Córdoba.
donde antes era el CNE-INPA, un instituto de la caña. Ahí estamos instalados desde hace 10 años. Ahí pues los teléfonos que tenemos de oficina es 271-660-00, 271-660-57 y al correo electrónico de un servidor es fhrosas@colpos.mx. Qué interesante la información que nos comparte el doctor Francisco Hernández Rosas del Colpos Campus Córdoba respecto a que, hablando de plagas, la solución no es erradicar, se trata de controlar plagas y poblaciones, sobre todo poblaciones, porque eventualmente para quien pretende erradicar termina provocando un desequilibrio. Y esa información, por supuesto que se genera y se comparte desde la academia, pero los saberes tradicionales también de la gente que está en el campo y en este caso específico en el bosque es fundamental. Por eso tenemos mucha alegría hoy de poder recibir aquí en el estudio a un silvicultor y a un joven talentoso estudiante también que está preparándose pues para enfrentar todos los desafíos socioambientales que suceden alrededor del mundo forestal. Gracias a Diego Matla Flores, quien es comisariado ejidal del ejido Monte Grande de allá de Izhuacán de los Reyes. Él es silvicultor y bueno, respecto a este ejido, desde hace aproximadamente 70 años fue dotado de sus tierras y a partir del 91 se dio inicio a un programa de manejo forestal del cual tú nos vas a compartir hoy detalles. Antes, bienvenido Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por abrirnos y dejarnos participar en este espacio. Al contrario, gracias a ti por traer tu voz y tu experiencia, lo mismo que de las juventudes, ya decíamos hoy, en representación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas está Luis López Melchor, él es estudiante del 9º semestre de esta carrera y pues ha participado también en diferentes actividades, entre ellas es prestador de servicio social del vivero forestal universitario. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias a ti, y platicábamos antes de entrar al aire que qué importante ha sido para ti tener la oportunidad, ahora desde tu formación profesional, regresar a tu lugar de origen, allá en Izhuacán de los Reyes, a contribuir con esta actividad pues tan importante para todo el planeta como lo es la divulgación del tema forestal, ¿no? Sí. ¿Cómo te sientes al respecto? Pues es como salir de donde llegas y regresar, pero ahora para generar un impacto. Mejorar, y no solo para extraer, sino para ver que puedes aprovechar lo que tienes sin necesidad de dañar tanto el bosque. Y un ejemplo muy claro es el ejido Monte Grande, con ellos y su trabajo de años, que el bosque se mantiene y tienen para poder sustentar sus necesidades básicas y pues mantener ecológicamente lo que hoy se genera como bosque. Exactamente. Hoy estás aquí de alguna manera, Diego, para compartirnos esta experiencia que resulta exitosa. Compártenos. Pues mire, nosotros llevamos ya un buen tiempo trabajando, como en un principio lo dijo, prácticamente ya hace 70 años que tenemos las tierras, pero a partir de hace 30 años llevamos un plan de manejo forestal, del cual pues damos empleo, vivimos de ahí, o sea, muchas familias, son 50 ejidatarios los que vivimos del bosque. Y pues ya a través de ese tiempo hemos producido y hemos mejorado el bosque gracias a Dios al trabajo que le estamos invirtiendo. Este plan de manejo forestal, ¿en qué consiste y cómo surgió la idea? ¿Cómo llegó esta información a ustedes? Hace 30 años empezamos a trabajar porque el bosque estaba muy deteriorado, o sea, había planta pequeña, prácticamente no era nada de producción. Empezamos a trabajar con alrededor de 300 metros cúbicos. Después fuimos mejorando año con año y ahorita pues tenemos una gran producción. ¿Qué producen? En la producción ahorita tenemos pues muchos metros cúbicos que tratar, sí. Muy bien, pues qué maravilla que estén haciendo esto y de la mano en este caso pues también de académicos de la Universidad Veracruzana, que ya conversábamos con el biólogo Jesús Dorantes y con el maestro Guillermo, y también con esta nueva generación que se está preparando. En tu caso, Luis, háblanos de en qué consiste tu participación en estos proyectos de mejoramiento genético forestal. Bueno, mi participación es un poco variada, tanto en gabinete, lo que es en la acumulación de datos, todo lo que se obtiene en campo, y también ir a campo a recabar estos datos. Junto con compañeros de servicio social, compañeros anteriores, que ellos fueron dejando
pues lo de la plantación, desde empezar con la plantación, la recolecta. Ha habido muchos participantes, también lo de tesis que se han generado a través de esto. Por ejemplo, yo también tengo la oportunidad de generar mi tesis gracias al mejoramiento genético que se ha ido impulsando conforme al maestro, el biólogo y así sucesivamente. Oye, ¿y qué es tu tesis? Mi tesis está basada en, estoy inoculando una bacteria para ayudar a tener una mejor absorción de nutrientes en planta de Pinus patula, que la semilla fue recolectada de germoplasma de calidad y que se hizo hace aproximadamente unos 2 años y que se tenía en resguardo y que ahora se está evaluando tanto su viabilidad como su crecimiento en vivero. Ay, qué interesante. Miren, así de relevante es el tema del mejoramiento genético forestal, pues porque contribuye por un lado a aumentar la productividad, pero también la adaptabilidad de las especies, así como la conservación a largo plazo de una diversidad genética que por fortuna continúa existente, pero que si no nos ponemos abusados o pilas, podría no ser así en algún plazo o en algún escenario. No, Luis, no quiero sonar dramática, pero yo imagino que ustedes, Diego, y no sé en tu caso, Luis, cómo ha sido, cómo han advertido que se ha ido modificando también el paisaje. ¿No te ha pasado, Diego, que había unas especies que cuando tú eras niño había allá en tu municipio y algunas tal vez ya no están? Sí, claro, porque no se trabajan como nosotros llevamos un plan de manejo. Exactamente. Eso es lo que hace que nosotros no acabemos con el bosque, sino que lo vayamos produciendo y cada día con día lo vayamos mejorando. Y más ahorita con este proyecto que tiene el maestro y la Universidad Dorantes, el ingeniero Dorantes, es lo que nos hace que vayamos impulsando a tener mejor calidad en el bosque con este huerto semillero que ellos están en conjunto con el ejido haciendo. ¿Y cuál ha sido la reacción de los ejidatarios? ¿Cómo han tomado esta información? ¿Están llevando a cabo estas prácticas? Claro que sí, estamos tratando de mejorar el bosque y con este huerto de eso se trata, de mejorar el bosque, o sea, traer semilla de calidad y pues así posteriormente ir produciendo mejores árboles. Entonces pues los ejidatarios muy contentos de que poco a poco se vaya mejorando. Claro. Así es. Y en tu caso, Luis, me platicabas que de niño te tocaba recorrer algunas de estas regiones con tu papá justamente mientras lo acompañabas a trabajar, y en ese sentido, ¿cuál ha sido como tu percepción en todo este tiempo y cómo te sientes ahora de estar directamente impactando con este asunto que entendemos forma parte de tus principios y tus ideales? Nos referimos a la divulgación del conocimiento forestal. Pues como le comentaba anteriormente, era solamente ir de paso y ahora llegar de nuevo a estos lugares y adentrarme ya al bosque y pues ver todo lo que el bosque conlleva. O sea, no solamente es decir, o sea, está el bosque, están extrayendo madera, ¿por qué? Sino ver que extraen madera y el bosque ahí sigue. Como Diego menciona, tenemos muchos metros cúbicos que extraer ahora, pero pues porque han tenido un buen manejo. Platicando con un silvicultor en un momento, me mencionaba que no solo es el ejido Monte Grande, hay más bosque alrededor y una comunidad aledaña no está haciendo el manejo que ellos llevan y pues su bosque se ve muy diferente. Árboles pequeños, torcidos. ¿Por qué? Porque extraen solamente, como lo mencionaba el maestro Guillermo, extraen los árboles viejos, los más grandes, pero no dejan que estos regeneren el bosque, sino que al contrario deterioran el germoplasma que se pueda mantener ahí. Y pues más que nada eso. ¿Cuál sería en este sentido de tu llamado, Diego? ¿Qué recomendación tú le podrías realizar a otros silvicultores a propósito de pues asumir que una actividad tan seria como lo es la silvicultura requiere también de eso, de información y de un correcto manejo forestal? Claro, mire, yo creo que para empezar tienes que llevar un control, empezando desde la reforestación. Nosotros hacemos ahí la reforestación, luego vienen los chapeos, brechas de cortafuego, podas, aclareos, o sea, es un montón de trabajos que le haces al bosque y desafortunadamente mucha gente nada más trata de sacar el bosque, extraerlo y no invertirle. Y yo creo que aquí no, aquí es todo lo contrario, hay que invertirle para poder tener a futuro un bosque mejor. Por supuesto. Estamos viendo unas imágenes en pantalla para quien nos escucha a través de Radio Más. ¿De qué se trata esto, Luis? Son parte de las experiencias didácticas en campo, ¿verdad?
Sí, esto es ya lo que es la presentación de resultados del proyecto. Bueno, el maestro Guillermo junto con el biólogo Jesús Dorantes y el ingeniero técnico Javier llevaron a cabo unos proyectos de mejoramiento genético forestal, tanto en Pinus patula como en Pinus eustrobus. Y en este caso se está presentando pues lo que es cómo fue el proceso desde la recolecta del germoplasma, el beneficiado de la semilla, almacenamiento de la semilla, producción de planta en vivero, establecimiento en campo, diseño de plantación y lo que es el reconocer dónde se iban a establecer estas plantaciones y por qué esos sitios. Entonces, pues es un trabajo arduo. Ahí se tienen los resultados, plantas que están superando los 6-7 metros de altura en periodos de 3 o 4 años, dependiendo de la especie y el tiempo que conllevan. Claro. Reconociendo la planta y en dónde se va a poner y por qué, dices Luis. Exacto. Dinos cuáles son las consideraciones, algunas de ellas que se tendrían que tomar en cuenta antes de destinar tal o cual especie para una región. ¿Qué tipo de información sería importantísima que tuvieran cerca los productores, pero también los tomadores de decisiones, sobre todo aquellos que promueven políticas relacionadas con la reforestación? Pues la calidad de sitio es lo primero. Uno, definir. Obviamente no se van a poner especies que sean del ámbito tropical a una zona fría. Exacto. La adaptabilidad en altura, por ejemplo, en altitud, en decir que es más fácil adaptar una especie que viene de una altitud más alta a una menor a que hagas lo contrario. Sin embargo, en este caso se está evaluando cómo las familias expresan su valor genético en estos ámbitos y más que nada abarcando el espacio territorial que es toda la región Veracruz para ver cómo se desempeñan en todo el espacio y cuáles de estas logran adaptarse y expresar propiedades de crecimiento avanzadas. Por ejemplo, hay unas familias que se nota la diferencia en decir que están creciendo más rápido que otras, que su supervivencia es muy alta y muchísimos datos que se han ido generando en base al proceso. Y en el caso de lo que ustedes están reforestando, trabajando allá en Izhuacán de los Reyes, Diego, ¿con qué especies son? ¿Qué resultados les ha brindado? ¿Cuál ha sido la experiencia? Pues para nosotros ahí el pino es pátula. El pátula es el que prácticamente es de la región. Está también el Cebus, que es otra especie que también está dando un buen funcionamiento. Prácticamente esas son las dos especies que funcionan en el ejido Monte Grande. ¿Y con quiénes han hecho equipo? Entiendo que tú como autoridad también en este caso desde el ejido realizas, te tomas en serio pues el asunto y realizas tu trabajo tanto en campo como desde el ejemplo, lo cual nos parece fundamental, pero ¿con qué otras instituciones o instancias han logrado provocar colectividad? Pues mire, nosotros ahí el ejido de Monte Grande trabaja con muchas, están los ingenieros de los pinos, que son un despacho ahí en Perote, que son los que nos dan la asesoría prácticamente para ir. Está aquí la universidad, que hemos convivido mucho con la universidad, con los alumnos, biólogo Dorantes está también muy pendiente de nosotros, entonces entre todos vamos a ir poniendo cada quien su granito de arena y es como ha funcionado bien. Claro, y yo imagino, Luis, que para ustedes también como estudiantes esto debe ser pues una gran oportunidad. Vemos esta imagen en pantalla del trabajo que realizan cuando acuden a esta aula que no tiene paredes. La verdad me parece maravilloso, a mí me entusiasma. De hecho, una vez tuve la oportunidad de estar con ustedes en campo grabando y fui súper feliz, pero para ti, ¿cómo ha sido en este sentido la experiencia? Pues personalmente, por ejemplo, soy una persona que le gusta leer mucho. Sin embargo, aquí ya es aplicar esto que lees en el ámbito práctico. No es lo mismo decir lo que una persona ya hizo a hacerlo tú. Y como me mencionaban algunas veces, no puedes venir y decir que alguien haga algo sin saber hacerlo. Exacto. Para saber mandar hay que saber hacer, dice. Y también, por supuesto, que qué bueno que tengas la información teórica, tienes grandes maestros, evidentemente has tenido muy buenos maestros en el aula, en la familia también, por lo que nos cuentas también de tus padres, pero también escuchar la voz de los productores y los silvicultores es fundamental, ¿no crees? Sí, lo que es llegar al bosque y platicar con las personas, ver todo lo que ellos a través del conocimiento empírico han adquirido y que pues te das cuenta que es conocimiento que vale mucho y que
llegar y estar ahí, verlos hacer las cosas, ver cómo realizan unos cálculos que uno en el aula los hace y tarda 1 hora y ellos en cuestión de minutos, segundos ya lo tienen. Sí. Entonces es muy impactante y fascinante estar en esta aula que no es aula. Sí, a veces ustedes terminan siendo maestros, Diego. Así es, mire, creo que no se trata de aprender de unos de otros. Exacto. Nosotros también en la labor que hacemos nosotros ahí en campo, pues igual, a lo mejor sabemos mucho, pero nada más tenemos la práctica. Ajá. Pero a lo mejor ellos vienen y nos enseñan muchísimas cosas que nosotros desconocemos por el conocimiento que tienen ellos en el estudio. Sí. Entonces la convivencia entre estudiantes con los productores ahí es algo muy bonito porque para empezar se convive y luego se aprende muchísimo. Es algo que el ejido prácticamente es una escuela ahí en el campo, ¿no? donde ellos van y hacen sus prácticas y nosotros aprendemos de ellos muchísimo. Definitivamente, Sí. es un diálogo de saberes que enriquece, que se vuelve un caldo de cultivo en este caso, ¿verdad? Exacto. Y en tu caso, Luis, decías hace un momento, para saber mandar hay que saber hacer, y hablando de hacer y del ámbito laboral, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo te sientes? Estás en 9º semestre, casi a nada ya de egresar. Sí, de hecho, pues ya estoy a punto de terminar, ya tengo mi tesis, pero en el ámbito laboral tengo las bases de la agronomía. Sin embargo, pues sé que debo seguir preparándome. Me quiero dedicar al ámbito forestal porque me gusta mucho lo que es el mejoramiento genético, pero pues sé que tengo que seguir capacitándome tanto en cuestiones técnicas, que es un diplomado, un posgrado, como seguir en el campo, seguir practicando, seguir haciendo. Muy bien, pues muchas felicidades a ambos por su trabajo. Gracias por haber venido a compartir su experiencia con nuestro Veracruz agropecuario, Diego Matla Reyes. Gracias también al Diego Matla Flores, de Huacán de los Reyes. Así es. Muchas gracias, Diego. Y gracias también a Luis López Melchor. Que te vaya muy bonito, Luis, en todo lo que emprendas, y por supuesto a ti también, Diego, y a todos tus compañeros y compañeras de Yadis Huacán de los Reyes. Gracias a ambos, y gracias a nombre de todo un equipo de trabajo que hace posible este programa, y a usted en casa por habernos acompañado. Que tenga una linda noche. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo, pero con plena conciencia, que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó y el tiempo pasó, y hoy bajo su sombra que tanto creció